relación a la salida del Congreso de la primera Najara, en la que, entre líneas, no descarta, ojo, no descarta renunciar al primerato. Ella dice, si en vez de sumar resta, pues ella tomaría la decisión de irse. Y bueno, y si se trata de irse, yo creo que después de lo que publica hoy Correo Semanal, pues debería pensarlo muy bien, porque fuentes del propio gobierno le han entregado a esta revista importante documentación, gravísima documentación, que lo que revela es que se armó un expediente contra la Premier. Así es, y con el único fin de desacreditarla. Por ejemplo, se consigna en este expediente, que de acuerdo a la publicación habría sido elaborado por la propia Dirección de Inteligencia, que orgánicamente depende de la PCM, pero que solo reporta al presidente de la República, que la jefa de prensa fue contratada como jefa de imagen, pero solamente tiene grado de bachiller, un memorando enviado a la Oficina de Administración con tarjetas de Cencosud por un valor de 75 soles, pero no lo permiten las normas, documentos a una invitación personal de la PCM para celebrar la Navidad en Huachipa, a la cual llamaron taller, y los sueldos del personal de confianza de la Primera Najara, que en muchos casos supera el sueldo del propio presidente de la República. Otra de las cosas que se dice en esta publicación, según la revista ha podido acceder a fuentes del propio gobierno y de la PCM, es que no existiría una buena relación, una fluida comunicación entre Najara y Palacio de Gobierno. Parece que no les ha gustado, que su estilo es justamente ser independiente y no coordinar, por ejemplo, los contactos que tenía con la prensa en primera instancia, y que sí era muy fiscalizadora del entorno de la pareja presidencial. Martín Belaúnde, por ejemplo, y todas estas amistades que después han tenido un efecto negativo sobre el presidente de la República. Mira, en el file, lo que se dice, un file que habría sido, repito, elaborado por la propia Dirección de Inteligencia, y que hay que recordar que esta Dirección de Inteligencia reporta a Palacio de Gobierno. Se señala en este file que la PCM no actúa con discrecionalidad respecto al puntaje o contraprestación de los sueldos del personal de confianza de Najara, pues estos se encuentran establecidos en una ley. Es decir, todo un paquete, ¿no?, de documentación, ¿no?, de boletas de pago, claro, si bien que no hay que perder... lo que hacen, perdóname, es justamente decir, mira, está gastando más, mira, está yendo contra las normas, mira, qué mal. Exacto, no hay que perder de vista el contenido, porque tendría que contrastarse esa información, pero lo que revela en realidad es que desde el seno de Palacio de Gobierno lo que se ha elaborado es un file que se ha filtrado a la prensa para desacreditar a Najara. Bueno, y están aquí 3 congresistas, está Juan José Díaz Dios, Verónica Mendoza y el congresista Josué Gutiérrez, a quien inicialmente no habíamos invitado, pero él ha venido al canal y nosotros encantados de la vida de recibirlos. Así que a los 3, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Yo creo que esta publicación merece sus comentarios, porque estamos hablando, después de la presentación encima de la Primera Najara, con todo lo que ha ocurrido ayer, un file contra la Premier. O sea, ¿de qué clase de escándalo estamos hablando? Si es que podemos llamar escándalo, si es que podemos llamar crisis. Primero las damas. Verónica Mendoza, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Sí, en efecto, sumamente preocupante. No he leído el contenido de la noticia, pero amerita ciertamente ser revisada escrupulosamente. Lo hará la Comisión de Inteligencia, la Comisión Permanente, el Ministerio Público, etcétera. Pero yo quisiera, antes de ceñirme a este punto específico, ver un poquito el tema de fondo, ¿no? Lo que tenemos aquí es un mal que nos viene desde hace años, gobierno tras gobierno, y están los casos sobre la mesa, ¿no? La Comisión Javier Díaz Canseco, que por ejemplo reveló cómo en el primer gobierno aprista hubo toda una red de espionaje telefónico para desacreditar a adversarios políticos, o como durante el propio Fujimorato también, por ejemplo, se reveló una red de espionaje, ¿no?, de interceptación telefónica ilegal con los mismos propósitos, que incluía además adquisición de líneas editoriales de diarios y canales de televisión, el caso BTR, el caso Petroaudios, etcétera, etcétera. Y este gobierno, su principal pecado es no haber hecho absolutamente nada para cambiar eso. Este gobierno, que anunció una gran transformación, que anunció reformas de fondo, lo que ha hecho es piloto automático, en lo económico como en lo institucional. Entonces, a estas alturas resulta difícil saber si es que este tipo de
actos de presunto reglaje o seguimiento, son digitados desde Palacio de Gobierno, desde el Presidente de la República, o son facciones efectivamente paralelas, que tampoco hay que descartar, que siguen enquistadas desde el fujimorismo o inclusive gobiernos precedentes y que han permanecido ahí y que además han diversificado su accionar privatizándose, ¿no?, en algunos ámbitos. En el caso BTR teníamos ex marinos, ¿no?, trabajando, inclusive utilizando herramientas del propio Estado para estos efectos. Entonces, ahí hay un tema de fondo que hay que resolver y quizás pasa por una reforma profunda, integral de nuestro sistema de inteligencia, y hay tarea, responsabilidad también de nuestra Comisión de Inteligencia, ¿no? Que claro, más pero allá queda de un año de gobierno y digamos que mucho no van a poder hacer en lo que queda, y sobre todo con la crisis que eso está generando. Y ahí sí le preguntaría al congresista José Gutiérrez qué es lo que tiene que decir respecto a esta denuncia, que en efecto podría generar una crisis más profunda de la que ya hay dentro del partido. Sin duda, pero lo importante es que tanto la revista como ustedes lo presentan siempre como un hecho no cierto, sino que se ha deslizado esa posibilidad. Hay dos temas muy importantes. Existe la documentación, perdón, congresista. Esa documentación ha sido entregada por fuentes de Palacio de Gobierno al semanario Correo. Además, perdóneme, nosotros no somos jueces. Nosotros sí, claro, recopilamos evidencias, sí, y tenemos una noticia aquí. Pero lo cierto, y lo que me gustaría es que comente esto. ¿Qué tiene que decir? Hay una fase previa a este comentario. Lo que dijo el ex premier Salomón Lerner, que al señor Tapia, que era de su confianza, le estaban haciendo seguimiento. ¿Y qué concebía él el seguimiento? A un conjunto de reportes periodísticos que estaba... Pero esto parece ser distinto, perdóname. Entonces, no, esto yo es creo distinto. que hay un equívoco. Perdóname, no. Si no me escucho bien, claro, no ha leído seguramente la publicación porque esto salió esta mañana. Aquí hay boletas de pago, aquí hay toda una documentación que lo que trata es de direccionar una idea y construir una idea en base a hechos que aparentemente se estarían haciendo desde la PCM, que lo que intentan decir es: qué mal Anahara, se está gastando más plata Anahara, y Anahara no coordina con Palacio, según propia información de la PCM y del mismo Palacio de Gobierno. Entonces es otro tipo de construcción aquí, no tiene que ver nada con Tapia. Lo de Tapia eran notas de prensa sobre lo que hacía, sobre lo que declaraba, sobre lo que hablaba en Altaus, etcétera. Sí, pero la percepción que tenía el que lo decía era distinto, ¿no? Ya, ahora, en el caso sobre esta noticia, sobre este tema. Ya, primero hay que descartar, lo digo como testigo de excepción, ya, hay que descartar cualquier fricción en la relación que existe entre la señora Anahara y el presidente de la República. Soy testigo de excepción. Hace 2 días el presidente ha estado reunido con la señora Anahara, despachando todos los asuntos, creo que ayer también. O sea, es diario, es permanente, es fluida. No hay un tema de que no pase usted de acá, no. Más bien todo lo contrario, hay una íntima relación laboral y de responsabilidad funcional. En lo segundo, en efecto, se han filtrado una serie de documentos aparentemente de Palacio de Gobierno, aparentemente de un entorno cercano, aparentemente de la gente de confianza que podría estar trabajando allí, ¿ok? Aparentemente. Todo esto ya es parte de una investigación a nivel del Ministerio Público. Todo esto seguramente va a generar un criterio de valor o una opinión por parte de la clase política, y necesariamente lo que podemos y lo que debemos hacer es circunscribirnos a un hecho de objetividad. Esto es como dice, una clarinada de alerta, y hay que trabajar para ver hasta qué punto las clarinadas de alerta vienen desde hace muchísimo tiempo. Y más que afectar, más que afectar a Anahara como persona, en realidad lo que está haciendo es enlodar la figura de la primera ministra. Entonces, claro, sin duda. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, pero hay un momentito, ¿no? O sea, si los documentos que se han filtrado del entorno de una fuente oficial ligada al gobierno, hay que investigarla. Porque lo que ha señalado la Premier es algo que para todos no es ningún secreto. Muchos de los que están trabajando en Palacio de Gobierno, muchos de los que están trabajando en PCM, por no decir la gran mayoría, el 95% o 98%, son gente que han tenido continuidad
Lo que ha dicho Ya, pero lo que justamente se dice lo que ha dicho Verónica es pero vamos cierto, ¿no? a los tiempos también, porque Sí. lo que dice la publicación es que el personal de Ana Jara es de confianza de Ana Jara. De hecho, la jefa de prensa, Raquel Palomino, no tiene continuidad. Ella viene de la Defensoría del Pueblo, de Salud, y luego después ha recalado aquí. Congresista Juan Díaz Dios, ¿qué tiene que decir sobre esto? ¿Qué comentarios sobre esta presunta operación Jara, como titula Correo Semanal? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que hay que recordar lo que tú bien has dicho. La DINI reporta solo y directamente al presidente de la República. Yo la lectura que tengo es que el presidente de la República no confía ni en su sombra, si es que está mandando seguir hasta su propia gente de confianza como es la señora Ana Jara. Más allá de ya se investigará cómo es que algún personal de la DINI que de repente tiene algo de decencia y quiere que está en contra de este tipo de prácticas, lo esté difundiendo a algunos medios de comunicación. Ahora, lo que sí me alegra es el cambio que estoy escuchando en la versión del oficialismo respecto a que estos temas se tienen que investigar, porque ayer, y ustedes han hecho el resumen perfecto de la presentación de Ana Jara inicia con un discurso diciendo no hay absolutamente nada irregular en ninguna de las denuncias y pide, de manera rara, en un primer momento no entendíamos por qué, que sea el señor Briceño, actual jefe de la DINI, que tiene 3 semanas en el cargo, el que haga la exposición de los hechos respecto a Marisol Espinosa, y no resulta pues con todo un cuento del terrorismo islámico, que eso fue lo que motivó el seguimiento a 180 metros de la casa de Marisol Espinosa, y que es mentira lo que decían los medios de comunicación de que el segundo agente de la DINI salió huyendo, se escapó. Entonces hace un PowerPoint... Perdón, en el parte policial. Ahí voy, o sea, en el PowerPoint que presenta Briceño y que se supone que Ana Jara ha revisado esa presentación, porque si no, no pediría que el jefe de la DINI haga esa exposición, claro, hace una presentación de 1 segundo y medio más o menos del parte. Entonces, lo que no pensaban ellos es que íbamos a conseguir ese parte policial y se lo leemos pues a los presentes. Y es ahí donde mi participación no falta respeto a la Premier, sino que señala, hay una contradicción tremenda. Una primera, en el mismo parte donde señala de que el motorizado, parte de la escolta de Marisol Espinosa, estaba al frente de la casa de Marisol Espinosa. Y por eso lo de comprensión lectora y esto no fue el único ataque a mí, al partido, o sea, nos convoca un diálogo, claro, pero nos insulta cuando es descubierta la contradicción y la mentira. Solo es ahí donde Ana Jara cambia de discurso, de versión, y ahora nos dice, bueno, mi palabra no es misa, en todo caso que lo investigue el Ministerio Público y la Comisión de Inteligencia. La Premier Ana Jara está convocando a un diálogo, pero hay cosas que acá, como esta denuncia, pues debilitan, digamos, el contexto del diálogo, además recordando estos ataques a la oposición, en fin, y una oposición que parece estar cerrada al diálogo. ¿Cuál es el futuro inmediato para usted, congresista Mendoza? Retomando su frase de vamos al fondo del asunto. ¿Dónde vamos? ¿Hacia dónde va el gobierno? ¿Hay un cambio de gabinete inmediato? ¿Debe ser incluida la oposición? ¿Qué opina? Hace falta recomponer el gabinete sin lugar a dudas, más aún con esa denuncia. Esperaremos las declaraciones de Ana Jara al respecto. Sin embargo, para poder abrir un diálogo franco, tiene que haber sí o sí recomposición en el gabinete. Y tiene que haber, a mi juicio, yo, digamos, más allá de esta denuncia particular, hubiera mantenido a Ana Jara, pero bajo la condición de empoderarla en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, porque la han dejado sin piso, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que otros ministros se retiren? Tendrían que retirarse otros ministros. Claro, pero no solamente tendría que haber cambio de ministros, en particular el ministro Urresti, que solamente abona a la agresividad, a la diatriba, a la criminalización, además, sino en el Ministerio de Economía y Finanzas, la producción, el Ministerio de Trabajo, que no han sabido leer, ¿no?, políticamente lo que estaba pasando con el movimiento juvenil alrededor del tema del régimen laboral juvenil, etcétera. Tiene que haber recomposición. Yo hubiera mantenido a Ana Jara, y quiero precisar por qué. Ahorita hay comunidades indígenas tomando pozos petroleros en Loreto. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque esas comunidades indígenas llevan 3 años y medio de diálogo con el Estado y han pasado por un premier tras premier tras premier. Y cada vez que hay cambio de premier hay que reiniciar todo de nuevo y no permite constituir institucionalidad y no permite resolver los problemas de fondo. Y si volvemos a cambiar de premier,
lo que está pasando ahorita se va a replicar a lo largo y ancho del país. Nos pasó en Cusco, en el caso de Espinar, el tema de Majesiguas, el afianzamiento hídrico. Tuvimos un diálogo y un acuerdo con el premier Villanueva, a las semanas lo estaban cambiando y el acuerdo quedó en la nada. No podemos seguir con esta dinámica. Yo hubiera apostado por reempoderar a Ana Jara, hacer cambios en el gabinete y además precisar cuáles son los términos y los mecanismos para este supuesto diálogo, porque diálogos, entre comillas, los hemos tenido. Los tuvimos con el premier Jiménez, ustedes recordarán, todas las fuerzas políticas desfilamos por Palacio de Gobierno, hicimos el esfuerzo de articular propuestas, ¿no?, de país, ordenamiento territorial, política energética, seguridad ciudadana, y quedó en la nada. La propia Ana Jara, antes de su investidura, hizo diálogo con las distintas bancadas. También alcanzamos propuestas de agenda que consideramos prioritarias para el gobierno y para el Parlamento. Reforma política. Todo eso ha quedado igual en la nada. Entonces, si vamos a dialogar, primero, recomposición del gabinete y, en segundo lugar, precisemos bien para qué es el diálogo y cómo se le va a dar continuidad. O sea, no hagamos un show para la foto y luego dejarlo en nada. Sobre todo porque estamos en un momento, sí creo yo, de crisis. O sea, y todos tenemos que contribuir a salir de esta crisis poniendo por delante los temas importantes del país. Usted ha dicho una palabra clave, empoderar a la primera ministra. Le pregunto al congresista José Gutiérrez, ¿por qué esto no se ha hecho antes si es que realmente el presidente Ollanta Humala desea que ella siga siendo primera ministra? Esto lo debió hacer hace bastante tiempo. A ver, la premier está empoderada. La premier tiene un concepto... Esa es una visión muy personal. No. Ayer lo ha señalado ella misma. No estoy siendo otro... Y lo ha dicho en presencia de acá mis colegas que hemos estado en la comisión permanente. Pero eso parece un mundo paralelo, congresista. No. Perdóneme, pero más honesto. A ver, Jaime. Jaime. Lo que la premier ha señalado ayer es de que ella evalúa a los ministros constantemente y va a proponer, y no ha dicho nunca, yo he propuesto su cambio y no me han hecho caso. Eso sería dejarle sin piso. No, ella ha dicho, yo estoy evaluando, me atreveré a proponer porque es una evaluación constante. No lo ha hecho hasta ahora. Pero eso lo ha dicho ayer después de un camino ya en el que su figura se viene desgastando. Y le están jalando la alfombra. Ya, pero y tiene que proyectar liderazgo y no lo estaba haciendo. En ese sentido, ¿por qué, le voy a preguntar, por qué no lo hizo antes o por qué no le empoderó antes el presidente Ollanta Humala si es que desea que continúe como jefa del gabinete? A ver, la lectura de fuera, de todos los políticos es, ¿por qué Ana Jara no cambia esto? Esa es una pregunta de cajón. La premier respondió, yo estoy evaluando a los ministros y propondré los cambios cuando sea necesario. Esa es mi facultad, esa es mi prerrogativa, proponer los cambios. No lo ha hecho hasta hoy, Seguramente más adelante hará los cambios necesarios. Tiene un dominio propio de su despacho y de la coordinación que lleva al interior de la presidencia del Consejo de Ministros. Además, nosotros sabemos perfectamente que aquí hay una lectura desde dentro del gobierno y de fuera del gobierno. Desde dentro del gobierno, nosotros creemos que cualquier desliz, que cualquier actuación paralela, digamos, al poder ejercido, empoderada o no, ¿no es cierto?, debe ser materia de un análisis más preocupante para nosotros que para la misma oposición. O sea, la sola insinuación que la señora Ana Jara estaría siendo víctima, digamos, de un acoso o de un trabajo, digamos, de acosamiento, de presión, de todas sus actuaciones, merecería de por sí, solamente la insinuación, una reacción inmediata nuestra. Y estoy seguro, en los próximos minutos, en las próximas horas, la premier sabrá poner el parche a este tema. No, el presidente en realidad tendría que salir o el presidente, ¿no? Vamos con el congresista Juan Díaz Dios, porque lo que se advierte hasta el momento es que, a ver, este aparente poder paralelo, ¿a quién reporta? ¿El presidente sabía de estas cosas? ¿Hay un cambio inmediato en el gabinete? ¿La oposición qué papel va a jugar finalmente? Mira, primero que nada esto de que la premier está evaluando al ministro me recuerda a lo que decía Villanueva. Acuérdense, este ex premier que se pasó diciendo estamos evaluando, ya vamos a cambiar y finalmente terminó saliendo de la peor manera del gobierno y denunciando que en efecto nunca pudo cambiar al ningún ministro porque despachaban con la señora Nadine Heredia. Ahora, no está empoderada pues Ana Jara. Han pasado hechos sumamente graves en el gobierno y ella no ha tenido la capacidad o el poder en todo caso para hacer cambios. Desde el caso del ministro Figalo, que pesa una moción de censura que estamos esperando se reinicie el pleno para tocarlo, el caso del audio luz verde cateriano, que hasta el momento nadie sabe con quién estaba hablando, a qué compras se refería o quién lo chuponeó efectivamente, el caso del ministro Urresti,
que en lugar de combatirlo, ahora resulta que Ana Jara ya entra en un modo urresti y también agrede ahora a la oposición y paralelamente nos está convocando a un diálogo. Y finalmente, el caso por lo menos de la señora Carmen Omonte, ¿no? Un caso escandaloso en el cual, siendo ministra de la Mujer, resulta que tampoco reconoce los beneficios sociales a una trabajadora doméstica en su hogar. Nos tenemos que ir, sí. Pero para sí o para no. ¿Va el diálogo? ¿Sí o no? Siempre estaremos dispuestos a dialogar, sí, pero diálogo sincero. Recordando que en la primera cita que nos hicieron, ninguno de los puntos que se trataron fueron llevados a la realidad. Entonces, ¿para qué nos convocan? ¿Para la fotografía? Ya, una interrogante entonces. ¿Para sí o para no, Verónica Mendoza? ¿Va el diálogo? Siempre vamos a hacer el diálogo, pero recomposición del gabinete primero. Con recomposición del gabinete, con esa condición. Muy bien. No le pregunto a José Gutiérrez porque es parte del gobierno. El diálogo sí, sin chantaje, ¿no? ¿Esto es un chantaje? No, es que no puede haber condición. El país primero. Por el bien del país. El país primero. Por el bien del país. Del diálogo que exista, digamos, una exigencia de recomposición. Del diálogo que exista. No. O sea, que en el diálogo uno haga el fundamento. ¿Por qué debe recomponerse? Por ejemplo, que en el diálogo uno haga un fundamento. ¿Por qué debe empoderarse a la Premier? Perfecto. Bien. Pero no decir, primero cambia todo y después conversamos. No, pues bien. Para garantizar la institucionalidad se debe recomponer el gabinete, por el país. A los tres, muchas gracias. Muchísimas gracias. Una situación muy delicada, pero ha sido importante escuchar la voz de los tres congresistas que han tenido la gentileza de venir esta mañana. Buenos días. Nos vamos al corte y cuando...